Y desde este jueves se exhibe en salas la película... Los Renacidos. Me agarró el alemán. Los Renacidos de Santiago Esteves, segunda película, ¿verdad? Luego de La Educación del Rey. Y estamos aquí con Santiago Esteves en piso presencialmente, así que te damos la bienvenida. Un placer recibirte aquí. Una película muy contundente, muy trabajada. ¿Cómo surge esta idea, ¿no?, de llevar al cine, ¿no?, esta historia? Mirá, o sea, el punto de partida que recuerdo es haberme despertado con un radio despertador que tenía hace ya bastantes años. Y en un programa de radio estaban entrevistando a un empresario del rubro funerario. Y le hacían preguntas vinculadas a, bueno, cómo hacer, si alguna vez alguien había querido pasarse por muerto o alguien se había despertado. Todo el tipo de morbo que a uno le surge vinculado a eso. Y yo estaba despertando en la mañana, pero dije, che, acá hay algo interesante para una operación criminal, digamos, ¿no? O sea, gente que no... Yo en esa época estaba como un poco obsesionado con el policial y con ganas de hacer un policial. Esto fue antes de hacer La Educación del Rey, que es mi primera película. Y dije, como sería interesante pensar en unos personajes que tienen una empresa que consiste en eso, precisamente, en ayudarte a falsear una muerte. A personas que están como muy al límite. Existiría como un tipo de negocio en el cual estos tipos, digamos, arman esa farsa y uno, bueno, simplemente se declara muerto y puede empezar una vida en otro lado, ¿no? Y con mucha platita, por supuesto. Claro, eso para mí juntaba dos cosas interesantes, Claro. que era, bueno, gente que tuviera los suficientes recursos, que era un poco algo que quedó resonando, creo, en el caso Yabrán en Argentina, ¿viste? Claro, Esta idea de, si uno tiene los suficientes recursos, puede hacer lo que quiera, entre esas cosas, poner un muerto en tu lugar y desaparecer, ¿no? Y con ese imaginario empecé a trabajar el guión. Y a eso se sumaron dos cosas. Yo en ese momento también quería hacer una película de hermanos, donde fueran dos hermanos los que de alguna manera llevan adelante la trama. Y por último, el espacio de la película, que era la frontera entre Argentina y Chile en la zona de Mendoza, la cordillera de los Andes. Tenía como esos tres elementos que para mí fueron construyendo como las tres grandes piezas con las que fui trabajando el guión. Así que ese fue el camino, un camino largo, porque además era una película que necesitaba financiamiento, necesitaba como toda una cuestión logística muy fuerte para filmar en esos lugares. Y bueno, en el medio hice La Educación del Rey y después seguir trabajando en esta película hasta que ahora la pude terminar, digamos. Claro. Recién estábamos hablando con Mauricio Cartón, que estrena Baco Polaco 20 años después de escribirla. Sí. Digo, ¿qué ganó y qué perdió Los Renacidos con esta posibilidad de que haya un tiempo? No era el buscado, pero bueno, es lo que se dio. Sí, es lo que se da, ¿viste? Mirá, yo creo que uno podría analizarlo de muchos lugares, el tiempo que pasa, porque uno se va transformando, ¿viste? Y las cosas que uno en un momento querés realmente hacer, bueno, el tema de la financiación del cine, vino una pandemia, que la pandemia fue como un elemento que realmente retrasó mucho la realización de esta película y de muchas otras. Sí. Esta por lo menos se pudo hacer, digamos. Uno va transformándose mucho más rápido de lo que se transforma un proyecto, por ejemplo. Entonces el desafío es estar, bueno, más o menos actualizado con lo que querías hacer. Uh-huh. Y en este caso creo que se ganó en experiencia. En estos años pude hacer una película antes, lo cual fue como mucha experiencia. También en términos de la financiación que me permitió acceder, ayudó, digamos, porque es coproducción con Chile y España. Y si uno tiene una primera película, ya tenés algo para mostrar, que si no es mucho más difícil. Claro. Entonces, de alguna forma, como que se gana y se pierde, ¿viste? Perdés por ahí alguna intensidad y algunas cosas eran ideas que te quedaron un poco antiguas, pero por otro lado ganaste en potencia y en oficio, si querés. Claro. Bueno, vos hablabas del guión y vos tenés una manera muy especial de contar, que es a través de las imágenes. Con lo cual, ya te saqué la pregunta. Sí. Bueno, con lo cual, no, digamos, se advierte una gran elaboración del guión en términos de cómo hago para sustituir todo lo que los personajes podrían decir con, bueno, todo lo que muestro, todo lo que se ve.
Sí, ahí había una premisa que tenía que ver con que los personajes eran muy lacónicos, porque estos dos hermanos, por la configuración familiar en la que les tocó crecer, han vivido un poco desprovistos de afecto, digamos. O sea, son tipos que los crió el padre y el padre era un tipo sin recursos, como se muestra en la película, solo estaba obsesionado en esta cuestión de experimentos médicos que tienen Sí. que ver con cómo ellos logran hacer esto. Y entonces, para mí era clave que todo se produjera a través de la acción y no de los diálogos, y apoyados mucho en esta idea de que son tipos que no quieren hablar entre sí y que se conocen tanto que no necesitan hablar a la vez, ¿no? Ajá. Entonces como que había esa cosa de hecho me pasaba con los actores cuando empezamos los ensayos, que ellos no se conocían, entonces se querían mirar, ¿viste? Como para sacarse un poco la ficha. Yo les pedía que no se miraran, ¿viste? Ajá. Que trataran de saber dónde estaba el otro sin mirarse, ¿no? Como que era un poco la idea de estos dos hermanos, ¿viste? Que Ajá. esta gente que ha estado tanto y está tan harta uno del Claro. otro por tener que trabajar juntos y en este oficio que es oscuro, pesado, que me gustaba esta idea de dos tipos que ya ni se miran, ¿viste? Claro, sería injusto igual si no dimensionara lo que estoy diciendo, porque este no hablar se da en el marco de una tensión creciente. ¿Y esto cómo se elabora? Bueno, creo que el cine al final, o sea, tenés un montón de otros recursos, la puesta de cámara, tenés como un montón de otros elementos que pueden ayudar a construir determinado tipo de relación con lo que estás viendo, ¿viste? Como que ahí tenés otras cosas, digamos, tenés el sonido, tenés el encuadre, tenés esta idea de los tipos no mirándose y de alguna forma, como la relación entre ellos es algo que pasa en un contexto de mucha acción, ¿no? Sí. Era difícil que los tipos pararan a decir, viste, como, che, bueno, al final resulta que papá, viste, como... No, o sea, los tipos están en una que si se desconcentran no sobreviven, viste. Claro, claro. Entonces ahí tenías como unos límites muy escasos. Cada minuto cuenta ahí, ¿no? Cada minuto cuenta. Y estos tipos, no, viste, de tener eso se hubiera sentido muy artificial. Entonces uno va trabajando para que los tipos no tengan que hablar y todo lo demás hable por ellos, digamos. Pero ahí también hay una exigencia para el espectador. Hoy en día el espectador, que ya los que me escuchan ya saben que le pego constantemente esta cuestión de la literalidad, de que necesitas que esté todo masticado, que no podés soportar determinadas cosas. Vos con tu película le pedís un esfuerzo al espectador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué salvan así? ¿Dónde van? ¿Qué es este lugar a donde llegan? Todo eso, pero a la vez es algo que te zambulle de lleno en la película y te agarra y no te suelta hasta que termina. Bueno, ese era el desafío, ¿viste? Yo creo que esto del cine doméstico a mansalva, que son las plataformas, digamos, hace que los tipos estén escribiendo para un espectador que se va a ir al baño, que se va a hacer un café, que tiene otra... Entonces se repite la información en la imagen y en el audio, digamos. Claro. Hay como una doble banda. Sí, es como que en los Con lo últimos mismo. años se generó un espectador muy cómodo, ¿no? Total, sí, y más pasivo, que eso deviene Sí. en un tipo que no le pedís mucha participación. Y yo lo que aspiraba, yo tenía un modelo muy como claro a la hora de construir la película, que era, cuando lo empecé a escribir, era el cuento de Masuns de Borges, que es un cuento donde se te muestran a una mujer haciendo una cantidad de acciones Sí. un poco inconexas, un poco extrañas, forzadas, y su sentido se revela al final. Digamos. Y entonces yo aspiraba a que el espectador o quien mirara esta película construyera lo que estaban haciendo los personajes y la operación, porque eso le daba sentido a todo. Era alguien que está mirando y que está juntando todas las piezas. Y como vos decís, en el mejor de los casos, si hay alguien dispuesto a ver eso, lo involucrás y lo tenés con vos. Sí. Claro. Y generás suspenso con muy poco, ¿viste? Que son unos tipos en una ambulancia, unos tipos viendo esto, haciendo lo otro. Ujú. Que es también una cuestión del cine clase B también, ¿no? Del cine con pocos recursos, que es decir, bueno, me agarro del recurso del que está mirando y me fortalezco ahí. Como un poco, siento que esas fueron las ideas que dieron sentido o inicio a esto. Bueno, hablamos del guión, pero para poder sostener esta acción se requería de actores con una eficacia importante. ¿Cómo fue trabajar la dirección de actores? Mirá, es para mí por lejos la parte más divertida / apasionante, porque bueno, un guión como este escrito mucho tiempo, en el momento en que aparecen los que le van a dar forma,
nada, es un placer, ¿viste? Si los elegiste, si los pensaste, si están de acuerdo a las caras que tuviste en tu cabeza más o menos, todo es para mejor. En el caso de los hermanos, yo tenía claro esto que te contaba, de que eran tipos que no se querían ni ver y que de alguna forma con eso nos contaban un pasado. Y bueno, los dos protagonistas que tuve fueron, por un lado, Pedro Fontaine, que es un actor chileno. A quien vos no conocías. Los conocí en el transcurso del... Claro, no lo conocía. Lo fui viendo en películas y fui estableciendo un diálogo. Y encontré un tipo como muy profesional, muy entregado a la experiencia y muy dispuesto a transitarla de alguna forma. Y por el lado de Marco Antonio Caponi, que es un actor con más experiencia, más trayectoria, que además, como yo es mendocino, nacimos el mismo año, tenemos como un montón de cosas en común, aunque tampoco nos conocíamos antes de hacer la película. También fue un proceso de aprendizaje. Yo, como lo había visto más, contaba con cosas que él ya podía hacer y con una energía contenida que él es capaz de soltarla y es espectacular. A mí me gustaba la idea de que todo eso estuviera contenido y eso generara también otra energía. Y después, siempre tengo como la sensación de que vos trabajás hasta donde te da el tiempo con los actores, ¿viste? Y conociéndolos, como que, digamos, los resultados son buenos, pero ahí, viste, en el montaje vas descubriendo que acá quizás, viste, depende también en el momento del rodaje en el que filmás, cada escena, viste, hay algunas que caen al principio, estás medio frío, ya al final te soltaste y ya podés ir por más. Como esto es complejo, pero fue muy grato hacerlo. Es la parte más linda para mí. Hay algo con la imagen también que, buscando información y demás, esta película en su momento se vendió como la cámara especial que van a filmar por primera vez. Todo eso, Total, ¿cómo fue todo eso? ¿Viste? Sí, es curioso, todavía me acuerdo y era gracioso, ¿viste? Como difícil que se invente, ¿viste? De cualquier manera, eso fue todo un desafío y toda una tensión porque teníamos un problema, que era la película transcurría en un 50% de noche en la montaña, sobre todo en el último tramo hacia la frontera con Chile, donde no hay luz eléctrica de ningún tipo. O sea, no hay forma de iluminar eso. Me acuerdo que las primeras reuniones de producción que tuve hace mucho tiempo, los productores acá besados de Buenos Aires, de productoras grandes, me decían: no hay forma de que llevemos toda esa energía ahí arriba. Esta película es de 10 millones de dólares, no sé, no se puede hacer. Que era como un poco la respuesta que tenía. El día que hablé con el director de fotografía chileno, me dijo: yo conozco esa zona, conozco esa frontera y tenemos que ver cómo hacemos. Y entonces hicimos un diseño muy interesante que apareció justo, llegó al mercado, pero justo, sabíamos que iba a venir en algún momento del año, la ARRI 35, que era una cámara con una sensibilidad extendida, digamos, con una capacidad de filmar los estados limítrofes entre el día y la noche de una manera alucinante, y un diseño de producción donde los planos específicos que nos iban a contar el espacio los poníamos en un horario muy cercano al atardecer, como al borde, muy al borde. De hecho, era raro porque a veces si te ibas un poco más lejos, o sea, más en el día, se veía día. Claro. Entonces teníamos que ir a un filo muy preciso y pegarle justo, lo cual en la alta montaña era complejo. Y entre esos horarios del día y que gracias a la altura de las montañas de esa zona, que son altísimas, de 4.000, 5.000, 6.000 metros, te tapan el sol, podías tener una situación de sombra total de día. Entonces, con todo eso armamos un esquema que nos permitió mostrar la montaña de noche como solo el que la ha transitado con mucha luna la puede ver, digamos. Bueno, hablamos de fotografía, hablamos de actuación, hablamos de guión, no hablamos todavía de montaje. Esta es una película que sin el montaje acertado tampoco sería lo eficaz que es. Sí, bueno, fue un proceso muy especial el del montaje de esta película. Yo soy editor, trabajo de eso. Por eso sabía eso. La Educación del Rey la había editado yo, viste, o sea, sin problema. En cambio, con esta me encontré con una historia mucho más compleja, que tenía más capas, que tenía dos tiempos. Estaban en la época de cuando son niños y en el presente.
Entonces estuve un tiempo largo trabajándola solo. Después colaboré con una editora española que se llama Merichel Colel, que fue una Sí, colaboración sí. muy buena. No sé si la conocen. Sí, sí. Es directora, claro. sí, Claro, sí, bueno, también. yo la conocí hace unos años, nos hicimos amigos y por cuestiones de la coproducción tenía que tener una editora Española. mujer y catalana, específicamente. Ah, Entonces trabajé con ella unos meses que fueron muy productivos porque descubrí otras cosas de la película que no había visto. Y por último, Alejandro Broderson, que es un gran editor argentino, editó entre otras cosas El Eternauta. Lo encontré justo en unas semanas libres, como justo en un momento, somos amigos y él la verdad que es una persona muy, digamos, además de un gran profesional, un tipo encantador, y se metió en la película y terminamos juntos de darle como una intensidad que estábamos buscando, ¿viste? Como había algo de la película que tenía que ser un viaje que no se detuviera y eso lo encontré con Ale al final, así que pero fue un proceso de mucho descubrimiento, largo, mucha prueba y error. Viste, cosas que se definen hasta último momento las estás definiendo. No fue fácil. Pero estás muy satisfecho con tu película. Estoy contento de que lo dimos todo. Esa es como Sí, la sí. sensación. Sí, Viste, sí. como de, bueno, mejor que esto, después de todo el tiempo de edición y de todo el esfuerzo que fue el Sí, rodaje, claro. fue un rodaje difícil, etc. Nada, hemos llegado a un punto donde podemos declararnos agotados y satisfechos. Digamos. Bueno, la verdad que te deseamos mucha suerte con esta película, que merece encontrar el público. sí, por favor. El público adecuado, digamos, ¿no? El que va a saber interpretar todo lo que la película quiere decir y todo lo que la película O quiere cualquier dar. público, digo, porque Sí. me parece que es una película argentina que busca otras cosas, va por otros lados, digo, más allá del policial, más allá de la trama, busca encontrar ese camino desde un lugar distinto al que solemos ver Sí, en el sí, policial sí. argentino. Y me parece que es una película entretenida, por ponerle un adjetivo veloz, y que no habla enteramente de la película, pero me parece que es una película que cuenta en muchas capas, que está... sí, sentiste satisfecho. Gracias, Y más, gracias. y más también. Gracias. Se puede ver en varias salas, además, ¿no? Sí, está este fin de semana, bueno, en el Showcase Belgrano, en el Perfecto. Cinemark Puerto Madero, está también en Caballito, que es un Cinépolis, creo. Sí, Hay un Cinépolis y hay un Atlas. El Atlas Caballito, Atlas, perdón. el shopping. Exactamente, el Atlas de El Shopping Atlas. Caballito. Y hay uno más que se me está escapando, que... Paseo pero Corta, Patio Bullrich. no. Lo tenía acá. Caco. El multiplex de la calle Lavalle. Ok. Esos son los 4 cines en los que está en Cava este fin de semana. Ok, ok. Iba a estar en Cacodelfia, Bien. Cine Cacodelfia, martes y miércoles de la semana que viene, Bien. con Pedro Fontaine y yo que vamos a ir a conversar. Perfecto. buenísimo. Bueno, la verdad Mirá. que te deseamos mucha suerte con esta película. Bueno, muchísimas Y gracias. gracias por haber venido. No, un placer, gracias a usted. No, por favor, fue la palabra de Santiago Esteves, director del film Los Renacidos. Y ahora sí vamos a escuchar la segunda de las canciones del día de hoy. Vamos a continuar con la película Scream, que se reestrena en cines. Se puede ver actualmente en el Cinemark Palermo, en todo un ciclo de terror con películas especiales que han reeditado nuevamente. El tema es Yard of America, lo interpreta Bert Brain y aquí va.